Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Esto que reflexionábamos hace un ratito es lo que les propongo reflexionar en la noche de hoy. ¿Escucharon esto del Plan Platita? Rápidamente, cuando hay medidas para los sectores populares, medidas para el bolsillo del trabajador y la trabajadora, el sector del poder dominante de la comunicación, que responde a los intereses de la oposición, te dice Plan Platita. Bueno, qué interesante es ponernos a reflexionar acerca de cómo fue cambiando el clima social a partir de un gobierno que se hizo presente con medidas concretas y que hoy ya tiene sanción y que es ley, por ejemplo, el de impuesto a las ganancias. Lo reflexionamos ahora con otros aspectos para ver de qué manera podemos pensar en lo que viene. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. La frase, la síntesis estigmatizante que ha utilizado la oposición para sintetizar las medidas que tomó Sergio Massa fue esto, el Plan Platita, ¿no? Es interesante porque cada vez que aparecen medidas que buscan mejorar el salario, el ingreso del pueblo argentino, este sector pone el grito en el cielo. Por supuesto que lo que significaron estos bonos de 30.000 pesos, esos dos bonos de 30.000 pesos, que aún algunos distritos todavía están discutiendo en pagarlo o no, lo que significó este ley de impuesto a las ganancias, lo que significó el bono a los jubilados, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con esas políticas del ANSES de estos últimos tiempos, con el préstamo, con las medidas para los monotributistas, con estos dos pagos de 47.000 pesos para aquellos sectores del trabajo informal en la Argentina. Todo esto, lejos de poner contento al sector de la oposición, los enoja y lo acusan de medidas que son oportunistas o que son electoralistas. Lo primero que uno tiene para decir es bienvenida a las medidas, y la gente en la calle, uno siente con los propios, con los cercanos, que impactó y que impactó bien. Fueron millones los que, por ejemplo, pudieron gozar de ese descuento del IVA que va a seguir hasta fin de año. Cuando empiezan a ver que hay un clima social a partir de la mejor regla económica que existe, sobre todo de manos de un gobierno popular, que es poner plata en el bolsillo del trabajador, rápidamente salen a estigmatizar. Ahora, es increíble que les moleste que las medidas sean para la sociedad. La pregunta que uno se hace a la oposición y a los medios de comunicación de esta oposición, dicen, ¿para quiénes creen que se debe gobernar? Si les molesta el Plan Platita, como le dicen despectivamente, ¿para quién debe ir esa plata? Y esta es la pregunta. Aquellos que se han opuesto hoy en la Cámara de Senadores, como lo hicieron en Cámara de Diputados, que dijeron no al impuesto, a la reforma del impuesto a las ganancias, los que están en contra de que un jubilado tenga un bono estos meses, los que están en contra de que quienes tienen un trabajo informal tengan, aunque sean 2 meses, un ingreso que les dé cierta tranquilidad. ¿Cómo se puede estar en contra de eso? ¿Cómo se lo puede sintetizar y querer estigmatizar lo que genera cierto disfrute, cierta tranquilidad a un sector del pueblo con esos derechos que le da el Estado, como ellos lo pueden llamar despectivamente Plan Platita? Claro, y cuando habla el Fondo Monetario Internacional, ahí uno empieza a entender, porque el fondo se expresó y dijo, no nos gusta la medida que usted tomó, Sergio Massa, no nos gusta nada. Bueno, a buena hora. No significa solamente que estas medidas son buenas, en cuanto el fondo se opone, uno sabe que tiene que estar de la vereda de enfrente, sino que al mismo tiempo se evidencia que el fondo no piensa en políticas económicas para el beneficio de la mayoría. No lo piensa, pero en ningún punto de vista. Y también hay que poner en valor que ese ajuste que pedía el Fondo Monetario, que sea de un 100%, que terminó siendo un 22%, en términos de la devaluación. También el 22%, por supuesto, impactó, pero pedían el 100%. Y ahora se quejan de estas medidas que, insisto, la sociedad argentina las está abrazando, las exigía y aparecieron. Y a buena hora, después de confirmarse la continuidad del campo nacional y popular frente a los destinos de la patria, de ganar Sergio Massa, después habrá que exigirle institucionalizar estas medidas.
ver cuánto tiempo más se pueden postergar, ver si alguna llegó para quedarse. Bueno, será otra instancia, será otra discusión. Pero ahí aparece, ¿no? Se ordenan las piezas. El gobierno nacional toma medidas en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras. El Fondo Monetario se planta y dice, señores, estas medidas no nos gustan. Y la oposición vota en contra de estas medidas y se expresa de igual manera. El escenario está claro. Ahora, ustedes me dirán, mirá, Fernando, todo esto no alcanza. ¿Por qué? Porque hace 48 horas supimos, a través del INDEC, que en la Argentina hay 40% de pobres y que por encima del 50% de nuestros niños y niñas menores de 15 años son pobres. Y aquí yo no lo voy a esconder esto, ¿eh? Yo no voy a esconder la realidad social de pobreza bajo ningún gobierno. Me guste más o me guste menos, porque es una realidad que nos duele y que nos duele a todos y que debemos resolver de inmediato. Ahora, fíjense, piensen, traten de recordar a algún dirigente de Juntos por el Cambio, algún dirigente de La Libertad Avanza que haya hablado de la pobreza, que haya ofrecido propuestas para terminar con la pobreza. No, están todos respondiendo directamente a los pedidos del poder concentrado de la economía. Y de la pobreza no habla nadie. Y aquí hay algo que puede sonar contradictorio, pero no lo es. Y por eso elegimos ponerle a esta reflexión editorial el único camino posible. Porque, a ver, uno puede decir, ¿es este gobierno culpable de la realidad de esta pobreza en la Argentina? Y en algún punto tiene una gran responsabilidad, pero no es quien generó esta situación económica. Esta situación económica la generó Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, con ese endeudamiento bestial que nos puso contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, para llegar a un acuerdo. Ahora bien, la responsabilidad central, el veneno, es el endeudamiento. Luego a este gobierno se le puede reclamar, y con todo derecho, que a medida que la Argentina creció, y eso es mérito de la gestión de este gobierno, no de una disputa por distribuir la riqueza. Eso sí se le puede reclamar. Y va a ser uno de los grandes reclamos de ganar estas elecciones. Ahora bien, ¿saben qué? Esta realidad inflacionaria, esta realidad de la sociedad argentina y el 40% de pobres, muchos dicen que son los dos motivos por los cuales le es muy difícil a Sergio Massa poder ganar las elecciones. Y yo le quiero plantear lo contrario. Yo le quiero expresar totalmente lo contrario. ¿Saben qué? Sí, con la responsabilidad que a este gobierno le cabe, pero insisto, con el origen en el gobierno anterior, saben que el único camino posible para reducir la pobreza, para reducir la indigencia, para que nuestros niños, la mayor cantidad de ellos, no sean pobres, el único camino posible es que gobierne el campo nacional y popular. No es al revés, no es que es imposible que Unión por la Patria gane con esta inflación y con esta pobreza. Y yo le digo, es imposible dar vuelta a estos índices de pobreza y esta inflación con Patricia Bullrich o con Milei. Olvídense, no hace falta que se los aclare, ¿no? Y no porque uno lo diga, porque lo ha demostrado la historia. No conozco un solo gobierno posicionado ideológicamente, económicamente en la derecha que le haya transformado la vida a su pueblo para mejor, que haya reducido la pobreza, que haya reducido la indigencia, que haya construido equidad social, que haya construido justicia social. No lo conozco, de verdad que no. Entonces me parece que hay que dar vuelta a la lógica que instalan. No es cierto que Sergio Massa y Agustín Rossi no pueden ganar una elección por la inflación o por la pobreza. Pueden ganarla si el pueblo argentino es consciente que son los únicos, con todo lo que representa Unión por la Patria, que la pueden transformar. Porque si yo a esta realidad de la pobreza y a esta realidad de la inflación le sumo el recorte del Estado, casi el exterminio del Estado, que plantea Milei, o le sumo el recorte de los programas sociales que plantea Patricia Bullrich, le sumo cada una de las medidas que propone o que va a imponer la oposición de ser gobierno, este país será peor. Entonces, estoy convencido que se empieza a dar un orden, que ojalá seamos capaces de comunicarlo para que la sociedad, en su mayoría, la comprenda. El gobierno tomó decisiones. Decisiones que se viven, decisiones que se palpan, decisiones que no mejoran nada en lo definitivo, pero que se hace cargo de la coyuntura y del presente. La oposición vota sistemáticamente en contra de eso. El Fondo Monetario te dice, no estamos de acuerdo. Y la pregunta es entonces, ¿quién se hace cargo de la realidad?
Y hasta ahora el gobierno está demostrando con aciertos y con errores que se hace cargo. Y si hay algo que se necesita para la etapa que viene en la Argentina es decisión política y que nos hagamos cargo de lo que está viviendo nuestro pueblo. Entonces, de verdad que hay un único camino posible. Ustedes me dirán, ¿habrá caminos superadores? Y siempre, claro, ¿dónde están? Hasta ahora. Y es poco, mucho, no me importa. Pragmatismo. Es el campo nacional y popular el único que en su historia ha podido construir espacios para la mayor felicidad del pueblo argentino. Y a eso uno sigue apostando y se empieza a ver. Será por eso que cada vez están más preocupados. Se los ve más preocupados. Bienvenidos, se suman, ahí están todos mis colegas en la mesa para hacer aquí un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. La orden del día resulta aprobado el orden del día, 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, muy buenas noches, Anabela, Nahuel. Buenas noches. No lo vi en los balcones, quiero decírselo. No, los termos por un lado, los patriotas no? por el otro. Ah, Empezó tranquilo. empezó tranqui. Sí. Bueno, un día para celebrar, ya es ley la modificación del impuesto a las ganancias. Exacto, y escuchábamos también en muchos de los discursos por parte de la oposición, un poco relacionado a lo que decías vos recién, Borrón, en el editorial, la oposición que decía, bueno, esto no es justo para el resto de los trabajadores que perciben salarios más bajos. Ahora bien, cuando el gobierno también hace anuncios que tienen que ver con los trabajadores informales, que tienen que ver con los jubilados, que tienen que ver con los monotributistas y todas las medidas que se aplicaron después de lo que ocurrió en las PASO y esa evaluación que existió, estas medidas de resarcimiento para los trabajadores y diferentes beneficiarios, también se quejan del plan Platita de Masa, que también son medidas electoralistas. Entonces, no se entiende realmente qué sí es lo que les gustaría que suceda, porque en este momento el salario perdió muchísimo valor y es necesario y fueron necesarias cada una de todas estas medidas que se tomaron hasta llegar acá. Exactamente, haces muy bien en marcarlo. Ahora el discurso que les conviene es este. Es decir, bueno, el resto de los trabajadores. Y cuando gobernaron, el resto de los trabajadores, ¿qué? Y como vos bien marcás. Y cuando van los monotributistas, también. Sí. También ese mismo discurso. Nahuel. ¿Qué tal, Fernando? Y recordemos que incluso fue una propuesta de Macri la eliminación del impuesto a la ganancia, que después no cumplió. Claro. ¿No? Y a su vez yo diría, sumando a lo que decía Anita, que hay algunas cuestiones también clave, algunas medidas, por ejemplo, recordemos, monotributo productivo, que fue un planteo de los movimientos sociales, ya está, se hizo. Ahora 94.000 pesos en 2 partes para lo que son trabajadores del sector informal. Eliminación de las retenciones para productos de las economías regionales, ¿no? Es decir, porque eso también son trabajadores agrícolas, pero que también forman parte de nuestro mundo laboral. Y después yo, ¿sabés qué pensaba, Fer? Que acá hay mira, pensar en esta conjunción, es como que hoy Unión por la Patria está competitivo, entre otras cosas, porque si uno solo analizara puramente el presente y no habría historia, uno diría sería mucho más difícil. Pero estas medidas activan la memoria popular, ¿se entiende? Entonces, sí. Vos cuando decís activan la memoria popular, porque Juntos por el Cambio, por ejemplo, que es lo que decía Cristina el sábado, ¿qué festeja? Juntos por el Cambio se le ganó una fuerza que surgió hace menos de 2 años, ¿no? Se supone que Juntos por el Cambio era por excelencia quien tendría que haber descosido en las elecciones. No sucedió, ¿por qué? Porque hay una memoria rápida de lo que pasó con Macri. Inmediatamente una fuerza popular empieza a hacer medidas en el camino correcto y activa una memoria que es decir, bueno, es por acá. Esta es la hoja de ruta, este es el camino. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Veíamos en las gradas, y lo vamos a ver en algunas horas en la Plaza del Congreso, una foto que se está repitiendo a lo largo de esta campaña electoral, pero me parece que no por eso hay que soslayarla y hay que pasarla por alto. Es una foto de celebración, de acompañamiento de este tipo de medidas por parte de prácticamente todo el espinel del sindicalismo argentino. Ahí los vamos a ver, los vimos en las gradas celebrando y los vamos a ver mañana en la plaza a la CGT en todas sus expresiones, en toda su coloratura.
la vamos a ver a la CTA de los trabajadores, seguramente hay una celebración y un acompañamiento por parte de la CTA autónoma, van a estar los movimientos sociales, quiero decir, probablemente aunque sea un mecanismo institucional de acompañamiento, también detrás de esas instituciones hay una representación que había sido dejada de lado y había sido de alguna manera olvidada por parte del poder político, que se dedicó durante mucho tiempo a negociar probablemente con los gremios y con la CGT las cuestiones de las obras sociales, dejando a un lado lo que sucedía con los salarios o dejándolo librado solamente a la dinámica de los salarios. Me parece que esta celebración, justamente, y lo que vamos a ver mañana en la plaza, inaugura en una etapa de la campaña, por lo menos que abre nuevas posibilidades para el oficialismo. La pregunta en todo caso es, ¿logrará el gobierno sostener este nivel o quedará nuevamente preso de los dislates de Javier Milei, que si tiene un candidato que se tira o no de un paraguas? Es decir, hay también una suerte de dinámica que empuja la campaña hacia ese lado y termina robándole el espacio a estas medidas. Lo que pasa es que tengo entendido, corríjame si me equivoco, que ya no se pueden tomar más medidas y anunciar más medidas porque precisamente hay algo de la veda electoral que se lo impide, no que hable, por supuesto, pero claro, sí en torno pero a la digo, medida. Por eso el desafío de sostener con lo que se hizo hasta ahora, sostener esto que vos decís. Y algo fundamental, Fer, que me parece que es lo que no está haciendo claramente todavía el gobierno nacional, concretamente el candidato Sergio Massa, que es mostrar el camino, mostrar qué se va a hacer en la gestión en términos de economía de largo plazo, saliendo de esta dinámica inflacionaria a la cual se ha subsumido en muchos casos el movimiento obrero, que se ha dedicado básicamente a negociar salarios contra inflación, no ha sido mucho más que eso, pero si de repente desde el oficialismo se empieza a mostrar un sendero distinto, con una serie de compromisos para asumir y cumplir en el corto plazo en un eventual gobierno donde se recupere la presencia de los trabajadores por sobre el capital en el reparto de la torta, me parece que va a ser distinto. Bueno, es por acá, ¿no? Sí, Diría calculo, uno, me imagino por acá. yo que a partir del domingo, que es el día del debate, también estas plataformas van a quedar más expuestas y ahí es donde se va a poder comenzar este recorrido de cuáles son en cada uno de los puntos que a la sociedad le interesan las propuestas reales de los candidatos. Sí, eso, Ani, si no se repite la dinámica del debate porteño, que todo se lo llevó básicamente la chicana, la tontería. No creo. Sí, Ahora igual vamos a es hablar cierto del que tenés debate, veda en materia de gestión, pero sí podés tener propuestas parlamentarias, ¿no? Por ejemplo, ahora se va a discutir también la jornada laboral, o es un tema que se ha presentado. Es decir, podés en la agenda pública, obviamente, podés hacer movilizaciones, podés hacer un gran 17 de octubre, es decir, podés, o sea, lo que está limitado es lo que tiene que ver con inauguraciones o cuestiones que por lo proselitista. Pero después tenés toda una cantidad de herramientas y de baterías que tranquilamente te pueden seguir colocando en el centro de la escena, en esto que hablábamos de la hoja de ruta, de por acá. A ver, sí, es por ahí y me parece que el desafío va a ser sostener la agenda. Poner la agenda, aunque sea por discusiones futuras. También, Facherman, se ha celebrado hoy, se está discutiendo lo que tiene que ver con la ley de alquileres, que eso también es muy importante. Y esta sensación de otra vez esas imágenes del peronismo, el sindicalismo, copando en el buen sentido, ¿no?, el recinto legislativo, habla también de un cambio, en el clima. Y además no nos ayuda que el hecho de que nuestros candidatos son candidatos ostra. ¿Cómo ostra? Sí, se entierran con la lengua, como las almejas, digamos, y cuanto más hablan es peor para nosotros. Entonces, si por ahora una afonía, digamos, general, los acosara, sobre todo a Patricia, sería estupendo. Pero no insisten en hablar y la garcan. Bueno, a Milei pareciera que le dieron ese consejo, o por lo menos que la campaña entra en esa dinámica ahora de 10 días de virtual silencio, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de lo que pasó allí adentro en el recinto, Dale, Anita. ¿quieren comenzar con algunos de los argumentos de la oposición? ¿Por Dale. qué iban a votar en contra del impuesto a las ganancias? Acá está. Si la economía está enferma, acertar con el antídoto. Pero si a una economía totalmente viciada como la Argentina le inyectás más virus y bacterias, estamos en el peor de los mundos. Y esto es lo que está pasando hoy. Todas las medidas que se han adoptado son de tinte electoralista, que nos conducen a un camino de una inflación que puede terminar a una hiperinflación. Yo sé que
Por supuesto que bajar impuestos siempre nos corren de alguna manera, te corren la cancha y te corren el arco para aplaudir y quedar bien. Nosotros no estamos para eso. ¿Para qué están? Bueno, ahí tenemos el título de que todas las medidas que se están tomando ahora son de tinte electoralista y un poco en referencia a lo que decía Nahuel antes. Recordemos que en el año 2020 concretamente se presenta un proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias, lo presenta en ese caso el senador Pablo Daniel Blanco. Naidenov, el mismo que estamos viendo en el año 2023 diciendo que se opone, acompañaba ese proyecto, digo, para traer un senador concretamente que en ese momento también impulsaba el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias. Bien, a ver, esta lógica de, che, es electoralista, ¿y qué? No, pero aparte, Fer, Vamos a suponer que lo es. A ver, el gobierno es gobierno, más allá, y el ministro de Economía es el ministro de Economía en funciones, que es candidato. Vamos a suponer que lo hace con intencionalidad puramente electoral. ¿Y qué? La plata al bolsillo llega. Y eso es lo importante. Es de donde vos decidís mirar la medida, ¿no? No, pero aparte vos fíjate, perdón, la doble vara, ¿no? No, pero aparte vos fíjate la doble vara. Cuando ahora hubo alguna medida del Banco Central que se volvió para atrás, que tenía que ver con lo de Mercado Pago, ¿no? Sí. Que salió Alperín, a criticar, que le ponían traba. Bueno, el gobierno volvió para atrás. Yo no vi a la oposición diciendo qué barbaridad, es una medida electoralista que faciliten esto para Mercado Pago. Cuando hay un dólar soja, por ejemplo, cuando se hicieron los dólares soja, no salió la oposición a decir es una medida electoralista porque beneficia a un determinado sector del agro. Entonces, me parece que siempre las medidas electoralistas son cuando son a favor de los sectores de los populares. Hay más, Ana. Sí, hay mucho más. La verdad que el debate no fue tan extenso como algunos pensábamos, pero sí hay un momento clave en el recinto donde el senador Mayans habla de muchas veces el argumento importante para la oposición tiene que ver con la inflación. Pero, ¿quién creó realmente la inflación o cuál es su motivo real sobre la inflación? Escuchémoslo. Y la inflación ha sido producto del brutal endeudamiento que ustedes dejaron. Por eso yo no entiendo las preguntas que hacen, ¿por qué la inflación? Por eso, ¿verdad? Por el brutal endeudamiento que deja el gobierno de Macri. Y ahora viene Bullrich y dice que va a aplicar lo mismo que Macri, pero más rápido. Estamos liquidados. Y viene Milei y potenciado. Dice que no va a hacer falta que el Fondo Monetario le pida un ajuste, porque él va a ajustar más que el Fondo Monetario. Ahora voy a hablar bien guaso. Que diga Milei a quién le va a cagar. A los jubilados, a los pensionados, a los 22 millones que están en los programas sociales, a los docentes. ¿A quién le van a joder la vida? A ver, a los docentes, ¿verdad? A los enfermeros, a los médicos, a la policía, ¿verdad? A los militares. Digan a quién le van a joder la vida, pagando la deuda que dejaron. Bien, está muy bien el planteo de Mazán, ¿no? Muy claro. Sí, yo pensaba recién, lo escuchaba con atención al senador Naidenov hablando de un programa de tinte electoralista que creo que nadie lo pone en duda a esta altura, pero no menos electoralista que tomar la mayor deuda que pudo haber entregado el Fondo Monetario Internacional en su historia, ¿no? Me pregunto si esos 55.000 millones de dólares que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce como una maniobra, un intento del gobierno de Donald Trump de ayudar a su amigo Mauricio Macri para que permaneciera en la presidencia, si eso no es una medida de corte electoralista que nos deja en una situación inerme, nos deja en una situación de sometimiento y con todos estos problemas que estamos atravesando, ¿qué sería una medida de corte electoralista? Dicho eso, también me parece que hay un tema discursivo de parte del gobierno cuando todo el espinel del PJ se dedica a hablar con lógica del carácter inflacionario del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se culpa básicamente de la devaluación al mismo Fondo Monetario Internacional. Bueno, la verdad que no sé si es el mejor mensaje que puede dar el PJ de decir que en lugar de aplicar una política económica a favor de las grandes mayorías, se vio obligado a responder, aunque sea solo parcialmente, a los requerimientos del Fondo Monetario. Bueno, pero eso se sabe. Es inevitable. No es inevitable. ¿Por qué es inevitable? No, yo lo que digo es... Claro, bueno, ahí está la discusión. Pero a ver, vos tenés que... Yo estoy de acuerdo que vos podés tomar medidas que, por ejemplo, una que tomó Sergio Massa, te piden una devaluación del 100% y vos devaluás un 22%. Ahora,
con el efecto que genera la devaluación del 22%. Que para mí lo está estamos mal. A sintiendo en ver, este si me momento. preguntás a mí, yo creo que no había, bueno, nada, no sirve lo que yo pienso, porque por algo no me dedico a la política. Pero yo me paro en un lugar donde para mí habría que haber judicializado todo lo que fue el préstamo con el fondo y recorrer otro camino, no este del acuerdo. A ver, yo critiqué este acuerdo, pero una vez que lo tenés firmado, ¿qué vas a hacer? Fer, lo que yo discuto es que a nosotros el peronismo nos hizo suponer que los márgenes del famoso posibilismo tenían forma de ser expandidos, que no solo había un cauce por el cual debían cumplirse determinados parámetros y que era inevitable un ajuste indetenible. El kirchnerismo construyó su épica y construyó su relato y construyó su lugar en la historia diciendo nosotros venimos acá a expandir los límites del posibilismo. Y este gobierno y esta instancia del Poder Ejecutivo que tiene a Sergio Massa como principal protagonista, nos habla del posibilismo, nos habla, bueno muchachos, lo lamento, pero algo tuve que devaluar. No todo lo que me pedían, pero algo tuve que devaluar. Vamos si a eso pasar, no es posibilismo... Está bien. Da para un debate largo, es muy interesante. Yo no lo estoy justificando, yo desde tu argumento estoy de acuerdo. Lo que digo es que cuando vos no tenés los dólares suficientes en el Banco Central, toda discusión es mucho más difícil. Tenés razón, pero estás un poquito agarrado, sí, claro. Me parece, ¿no? Sí. Ana. Y sumo una cosita muy chiquita que vos lo decías recién, Borroni, también. El FMI hoy está diciendo que Argentina desobedeció, básicamente. Y ayer lo escuchamos al expresidente Mauricio Macri diciendo que Massa dejaba mal parado al FMI al no cumplir con las promesas que había dicho. Digo, la devaluación existió. Ahora, todas estas medidas me parece que al fondo mucho no le deben estar gustando. Yo sí, le sumaría dos elementos que sí fueron muy distintivos en esta última etapa. La primera es lo que tiene que ver con los yuanes de China, ¿no? O sea, que por primera vez también hay algo inédito, que fue pedir plata para pagarle al fondo, pero plata de una potencia como es China. Y la segunda, que en su momento Massa también salía con Egipto, que Egipto era el país que más también le debía al Fondo Monetario, para ir en bloque, de alguna manera, a resistir esa avanzada. Ahora en unos segunditos, perdóname que te interrumpa, Nahuel, se va a votar el tema de la ley de alquileres, sí. Que eso es toda una discusión. Facherman, ¿cómo lo ve esta situación de Yo creo que hay que empoderamiento joder a los más débiles. Siempre es preferible cortar el hilo por lo más delgado, que se jodan los de los alquileres, no tienen casa, no es un problema nuestro. Que se jodan los enfermos, no tienen salud, tampoco es un problema nuestro. Alguien tiene que pagar por eso y yo no voy a hacer. Así que todo lo que sean cosas que le pasen a los débiles, acá no tenemos lugar para ellos, nunca tan bien puesto el nombre. ¿Vos sabés que yo pensaba que hay algo del título del nombre del programa como que no termina siendo? Que yo no sabía que venían ustedes, sí, lo íbamos a hacer. Fue el primer convocado. Bueno, tenemos algo más. Sí. Hay algo más en el Senado, lo que sucedió hace unos ratitos nada más, la aprobación de lo que es la quita del impuesto a las ganancias. Escuchemos nuevamente al senador Mayans. Y ahora, acá han presentado proyectos que hay que bajar el sistema impositivo. Diputado, acá hay algunos que presentaron varios proyectos al respecto. Y ahora no les gusta porque presenta por ejecutivo, gataflorismo puro se llama eso, ¿eh? No les gusta nada, ¿verdad? No les gusta nada. Estamos hablando de un proyecto que beneficia prácticamente a 900.000 trabajadores. Un pedido que le hace la CGT. Para aumentar el poder adquisitivo del trabajador. Tampoco le gusta. Entonces, todo esto que hablaba, de que había que bajar impuestos, de que el salario no es ganancia, y había sido que ahora ya no es cierto eso. Cambiaron otra vez. Bueno, ahí estuvo Mayans, con muchísima claridad. Quiero que sepan que lo que están viendo en un costado es a la senadora Anabel Fernández Sagasti, que está siendo la última que va a exponer con el tema de la reforma de la ley de alquileres y que luego se va a votar, O sea que en cuanto esté la votación, ustedes las van a ver aquí en el momento, a ver qué es lo que se termina dirimiendo también en una situación que es extremadamente compleja, que es la ley de alquileres y que mucha gente está en profunda disconformidad con lo que ya se sancionó en diputados, ¿no? Y me parece que esto va a ser realmente complicado. Ahora bien, ¿Qué política se va a dar para el tema de la ley de alquileres más allá de este resultante? Yo creo que si no se le planta directamente a lo que es el mundo de las inmobiliarias,
difícilmente. Bueno, para que ¿no? te des una idea, hoy metieron preso a uno de los mayores empresarios chinos inmobiliarios por especulación inmobiliaria. ¿A un chino? Sí, al mayor empresario chino de las empresas inmobiliarias. Pero un dato, Fer, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2001, ¿cuántos inquilinos había? No sé. 15% más o menos, algunos te dicen 15, otros 20. Hoy ya estamos en más de 35% de los porteños y porteñas alquilan. Los datos se calcula que si esto sigue así, para el 2050, o sea que estamos acá 20 años, más del 60% de los que viven en la ciudad de Buenos Aires van a alquilar. Entre el 60 y el 70%, donde va a tener una ciudad donde hay más gente que alquila que gente que es propietaria. Y esto no es una excepción solo de la ciudad de Buenos Aires, porque en nuestro país el 93% de la población se concentra en centros urbanos. Es decir, es una tendencia que está pasando en otras ciudades. Si esto no se revierte rápidamente, va a ser un proceso de inquilinización que lo que va a terminar haciendo es que todas las nuevas generaciones van a terminar endeudadas. Sí, yo escuchaba, hay gobernadores del norte argentino, lo escuchaba Raúl Jalil en estos días, diciendo que producto de las políticas desarrolladas por aquel gobierno, se calculaba que en las grandes ciudades de la provincia menos del 15% de la población estaba alquilando. Es decir, no es algo que, de nuevo, viene impuesto por una política económica nacional y que eso se derrama sobre todas las provincias. Evidentemente hay políticas locales que se pueden tomar o no se pueden tomar y terminan afectando a millones de personas. Y evidentemente la ciudad de Buenos Aires ha hecho caso omiso de cualquier reclamo de los millones de personas que están alquilando. Bien, acá hay algo, Ana. Sí. A ver, hay algo importante que ahora lo vamos a escuchar seguramente por la nueva ley de alquileres. Lo que muchos están pidiendo es que haya una reforma sobre algunos artículos en particular de esto que se votó en diputados, que tiene que ver, por ejemplo, con continuar con los contratos de 3 años, con implementar una actualización semestral en vez de cada 3-4 meses, que se haga un acuerdo basado en un índice de ajuste por el coeficiente casa propia. Bueno, porque, insisto, es medio criminal lo que se votó en diputados. Sí, más parecido en lo que vos mencionás a lo que ya está hoy en la ley de alquileres. Y me parece algo clave también que se dejó de lado, que tiene que ver con la regulación de las plataformas, que eso lo que hace es, de alguna manera, dolarizar mucho los alquileres. Vos entrás hoy en día a cualquiera de estas páginas para buscar algún lugar para alquilar, para vivir, y muchas veces están dólares, sobre todo en los barrios que pueden ser más cotizados. Pero ojo, que la expansión es total, o sea, ya no es solamente algo que ocurre, por ejemplo, en Palermo. Vos hoy en día ya te vas para no hay Caballito. alquileres en pesos. Prácticamente no hay alquileres en pesos. Eso es algo que es clave, que es necesario que se regule. Ana, amén de que se redujo sustantivamente la cantidad de alquileres en oferta, la cantidad de propiedades en oferta de alquiler. Básicamente porque se restringió producto de todo este debate, de toda esta incertidumbre. Claro. Hubo muchísimas personas, miles de propietarios que retiraron del alquiler. Ahora vamos a ver unas placas que explican un poco esto. El otro día hablaba con una persona en inmobiliaria y me decía, hoy alguien que compra un departamento de un ambiente, 2 ambientes, y lo compra, se vende poco, pero el que lo compra casi que con la firma de escritura tiene un alquiler. Casi inevitablemente por la necesidad que hay. Vamos a escuchar a Anabel Fernández Agasti a ver qué está expresando allá en la Cámara de Senadores. Por parte del Estado Nacional y de los estados provinciales, de garantizar que la ley de alquileres actual sea aplicada. Porque no existe el alquiler social, porque no existen la registración en la FIP y tantas cosas que dice la ley y que no han sido garantizadas por el Estado. Entonces déjenme decir que demonizar una ley en donde no hubo la decisión política de aplicarla y que encima con esta situación de crisis social y habitacional, el lobby de las grandes inmobiliarias, que son los que vinieron acá, nos digan que la solución es liberalizar y dejar en la ley de la selva a 10 millones de argentinos, este bloque no lo acepta. Y vamos a discutir todas las veces que haga falta, todas las legislaciones que haga falta, y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Obviamente esta media sanción no es la panacea ni va a hacer que las condiciones de los inquilinos sean las que todos deseamos, pero sí es un gran paso importante, o por lo menos estamos parando la vergüenza que nos mandó la Cámara de Diputados a esta Cámara, que es retroceder en derechos que los inquilinos habían incorporado. La Argentina
Y este bloque, y sobre todo quienes pertenecemos al peronismo, no nos identificamos con ir para atrás para los derechos, luchamos para que se garanticen. Y desde este Senado y esta senadora sobre todo le va a seguir exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional y a los poderes ejecutivos provinciales que hagan cumplir la ley, que es necesario que los 10 millones de argentinos que están alquilando tengan las garantías legales que exige la ley, porque la ley se cumple y la deben cumplir todos los ciudadanos, sean propietarios o sean inquilinos. Y eso es lo que tratamos de hacer ahora. Y obviamente que tenemos que garantizar la rentabilidad, pero esa rentabilidad no puede ser abusiva ni a costa del derecho a la vivienda. Y esto es el deber que tiene que tener el Congreso de la Nación. Y es el deber que tiene el Estado. Ahí donde el mercado excluye, es el Estado donde tiene que llevar igualdad ante la ley. Esa era y es una de las mejores frases de Néstor Kirchner. Bueno, ahí está hablando, ¿no? Uno entiende que se van a oponer, que Unión por la Patria, el Frente de Todos, se va a oponer entonces a lo que fue esta media sanción en diputados, Sí, ¿no? importante lo que remarca la senadora Anabel Fernández Agasti, donde dice que la oposición quería directamente que se libere, que no haya ley. De hecho, muchos de los argumentos tienen que ver con que la ley no funciona. Ahora, la ley no funciona porque tampoco se controla como se debería controlar. Pero vamos a convenir también que muchas veces la ley es verdad que no está funcionando y toda la gente dice, a mí la verdad que me cobraron lo que quisieron o tal y tal cosa, pero hay que controlarlo. Pero tampoco puede ser la opción dejar totalmente liberado a que el mercado haga la especulación que todos sabemos que sucede con los alquileres. Sí, sumo a lo que dice Anita. Vos fijate que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe a favor de Airbnb. Entonces, digo, es decir, una de las pocas ciudades donde avala Airbnb, cuando en otros países, ya que tanto nos gusta hablar de Europa, muchas veces a Juntos por el Cambio, lo que están haciendo es todo lo contrario, es regular Airbnb y es proteger a los inquilinos, ¿no? Recordemos que en Alemania incluso hubo un referéndum, una consulta que tenía que ver con el impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? A ver, se viene la votación, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si se acompaña o no la media sanción en diputados, ¿eh? Bien, resulta aprobado con 37 votos afirmativos, 29 negativos. El proyecto, el orden del día 200/23 y conforme al artículo 81 de la Constitución se comunica a la Cámara de Diputados. Bueno, ahí están, ¿eh? Ahora vamos a ver, no sé, estos son los nombres de aquellos que votaron a favor y en contra. Bien, bueno, yo acá no los veo bien. Sí, el bloque de Unión del Frente para la Victoria, sobre todo apuntalando la votación favorable. Sí. Bueno, después hay que repasar, porque ahí leí algunos, a ver cómo se fueron dando esta elección. Bueno, se aprobó entonces la modificación de la ley de alquileres, en la que realmente es una ley que perjudica a los inquilinos. Los mismos inquilinos te lo dicen, ahí hay que escuchar esas voces. Vamos a escuchar, a charlar con Diego Lewin, que está allí en el Senado. Bueno, ahí está. Diego, ¿cómo estás? Bueno, se ha votado ya, entonces es ley la modificación de la ley de alquileres. Exactamente, sí, va a tener que volver a la Cámara de Diputados porque le han hecho algunas modificaciones, tal cual lo venían comentando recién ustedes. Algunas de las cosas que no se han dicho todavía es que propone que también el alquiler solo pueda estar en moneda local, es decir, solo en pesos. Ustedes también hablaban de que hay muchos alquileres que hoy están en dólares directamente. También se pide que los contratos sean de 3 años, que la modificación del cual se va a subir el alquiler sea semestral y no cada 4 meses como proponían desde la Cámara de Diputados, desde la oposición, y por otro lado también que todos los alquileres estén inscriptos en la AFIP. Esa es otra de las cosas que están pidiendo en una de estas modificaciones, así que va a tener que volver a diputados. Y ahora, mientras tanto, vamos a esperar la palabra del diputado del Frente de Todos de La Pampa, Benzazún. Pablo Benzazún va a estar viniendo acá, que fue uno de los promotores de esta modificación que se le dio a lo que llegó desde Diputados de la Nación para ampliar un poco lo que tiene que ver con la sesión de hoy. A ver, lo que entiendo, repasemos esto, lo que entiendo es que la media sanción que llega de diputados tuvo modificaciones.
Exactamente, sí, exactamente, porque lo que había llegado de diputados tenía que ver con que iba a sufrir aumentos en estos alquileres cada 4 meses y que iba a arreglarlo entre el dueño del departamento y el inquilino. Bueno, sí, cosas que acá... Ahora, si se una liberalización del mercado... de un año, sí. Sí, decía, perdón, Diego, una liberalización del mercado inmobiliario a pedido del bloque de Juntos por el Cambio, centralmente, que buscaba en el mismo nivel de los planteos de las inmobiliarias, del sector propietario, liberalizar ese mercado y privarlo de todas estas etapas más extensas de alquiler, de todas estas pautas que había puesto la ley anterior promovida por el kirchnerismo. Esto es un freno a esa modificación practicada por Juntos por el Cambio, con los cambios que le está planteando en este momento Unión por la Patria, que harán que vuelva a la Cámara de Diputados. Sí, un alivio en todo caso para el sector de los inquilinos, ¿no? Bueno, esto es lo que entonces tiene que quedar claro. Ahora lo vamos a pasar en limpio, Diego, decime. Sí, una cosita que te quiero agregar a esto que mencionabas recién, Borroni. Hoy de inquilinos agrupados decían que lo que se trataba también era la modificación. Entonces lo que se aprueba también es la modificación. Claro, por eso que está volviendo a diputados, porque recordemos que diputados sale, por ejemplo, estas modificaciones sobre la ley que tenía que ver con reducir el contrato a los 3 años, con que la renovación los aumentos eran cada 4 meses. Entonces, en el Senado ahora se aprueba la modificación que vuelve a diputados. Ahí está. Esto es lo que hay que repasar, que recién nuestro colega lo estaba advirtiendo. Porque muchos leen, bueno, se aprobó la ley. Y uno toma que se aprobó la de diputados. Por eso yo me quedé como diciendo, los acabamos de escuchar lo acabamos de escuchar a Sagasti, decir, nosotros no vamos a acompañar esto y de pronto se aprueba y cuando veo los nombres votaron todos. Entonces me volvía loco. Repasemos esto. Diego Lewin nos lo decía recién. Se votó una ley en diputados. Cuando llega al Senado, el Senado hace modificaciones. Estas modificaciones son las que se votan. Por lo tanto, vuelve a diputados para que el diputado los vuelva a tratar. ¿Está bien lo que dije, Diego? Sí, exactamente. Eso también quiere decir que todavía continúa vigente la ley que ya fue votada. Es decir, que quienes vayan a alquilar mañana van a tener que alquilar un contrato de 3 años con una actualización anual. Esto va a seguir vigente, no es que se derogó la ley anterior y que ya no tiene vigencia. No, seguimos con la ley que estaba hasta el momento, ahora se tendrá que tratar en diputados y ver si sale con estas modificaciones o si vuelven a modificarlo y tiene que volver al Senado. Bueno, ya se verá qué es lo que sucede. Diego, te consulto porque uno debería suponer que este trance parlamentario le quita expectativas a aquellos que decían, bueno, se liberaliza el mercado y obviamente pone una serie de pasos ahora legislativos que hacen volver a su plena vigencia la ley anterior. Uno debería suponer que había contratos que estaban en veremos, había gente que estaba pensando en retirar sus propiedades del mercado para esperar un escenario legislativo más favorable, que ahora eventualmente, sabiendo que ya está dado este nuevo escenario, probablemente... si es el mensaje esperanzador, si se quiere, podrán volver a ofrecer sus propiedades bajo los términos de la ley vigente. Sí, es que depende para quién es esperanzador. Porque si el propietario no lo quería alquilar porque le era insuficiente el cálculo y el valor al cual podía alquilar su departamento, quizás no lo alquile ahora. Y el inquilino que estaba especulando con que cambien la ley y que sea favorable para él, que tenga otro tipo de actualizaciones más bajas que las actuales, y sobre todo con una actualización que sea cada 6 meses y no anual. Entonces hay que ver qué sucede, hay que ver qué decide hacer el inquilino y qué decide hacer el propietario también. Por eso... Porque si con la ley vigente no lo querían alquilar, entonces es todo como volver a foja cero, digamos. Sí. Es seguir a como estaba antes una ley que no le hacía bien a nadie y que por ahora va a seguir vigente. Sí, igual acá también lo que va a suceder, y ya sucedió en la etapa previa, también tiene que ver con todos esos departamentos, como mencionabas vos recién, que no se ponen en el mercado. Es gente que no está consiguiendo dónde vivir. Claro. En la inmediatez es gente que no consigue dónde vivir. Mira, sé lo que pensaba yo, viste que las veces que hemos discutido el tema de las retenciones y la liquidación de las cosechas, etcétera, y decíamos, bueno, están esperando un dólar distinto. Yo lo que me imagino que había una cierta expectativa de un sector que coincido con Diego, habrá que ver si esto se verifica en la realidad,
pero si había un sector de los propietarios que estaban esperando el resultado parlamentario, imaginando que se iba a aprobar la ley que había salido de diputados a tono con como lo planteaba Juntos por el Cambio, ahora ya no va a tener esta expectativa por delante, con lo cual, bueno, una de dos, o mantiene en el tiempo sin alquilar su propiedad, o dice, bueno, la termino ofreciendo porque voy a perder más plata, Por ¿no? eso, vamos a despedir a Diego. Diego, gran trabajo, gracias, nos pasaste en limpio la confusión que se había generado. Así que muchísimas gracias. Y ahora lo importante entonces es repasar esto, porque hay que tener cuidado mañana con los titulares de los diarios y hay que entrar en el detalle de cuáles fueron las modificaciones, ¿no? Sí. Insisto, lo repasamos porque hay mucha gente que nos está escribiendo que le generó dudas esta votación. La media sanción que sale de diputados al Senado, el Senado la modifica. Y entonces, cuando vimos afirmativo, es afirmativo a ese proyecto de ley que fue modificada por el Senado. Entonces ahora va a volver a diputados y diputados dirá si aprueba esta ley que con esas modificaciones plantea el Senado. Si no era contradictorio, estaba a punto de enloquecer. Me parece importante igual Porque remarcar que estaba la Fernández Sagasti y decía no, y después veo Fernández a favor. Estamos todos locos. Bueno, importante remarcar esto, la ley está vigente. Hoy en día el mercado no está liberado a nada, la ley de alquileres sigue vigente. Eso me parece clave. Bien, muy bien. Me parece que si el Estado no se suma... a ver, los que defienden el libre mercado, miren lo que viven los inquilinos. Los que defienden que el mercado le pone las reglas del juego a todo, o sea, expresión de los libertarios, ¿sí? Miren lo que pasa con los inquilinos. Porque este es un sector donde el Estado interviene poco. Ahora está haciendo fuerza con una ley. La ley anterior tampoco se respetó mucho. Bueno, es esto. Si lo dejamos al libre mercado, pasa esto. Hacen lo que quieren. Y si, como decía recién usted, Facherman, ¿eh? No, pero discúlpeme, esto es porque nosotros tenemos alquileres en dólares porque vivimos en pesos, pero cuando tengamos la economía en dólares, los alquileres van a ser en pesos. Aparte, Fer, Usted muy tiene fe breve, de eso, ¿no? muy breve, o sea, el Estado también cuando les conviene está para garantizar la propiedad privada concentrada. En la ciudad de Buenos Aires se han vendido tierras públicas en función del negocio inmobiliario. Entonces Igual, no es cierto, entonces, el Estado no está para los inquilinos, pero sí está para los grandes negociados. Ese es el tipo de Estado que... De todos hay que modos, estar. todo Nos esto vamos. son parches, todo esto es una curita en la medida en que la economía sigue desquiciada con una inflación sin freno. En el momento en que la economía logra encarrilarse, ahí evidentemente podrá generarse un escenario distinto. Lo de los propietarios que alquilan no es el problema de la inflación, ¿eh? Después lo discutimos el martes, pero no, déjame joder, tienen dos. Discutámoslo el martes. Inflación. Bueno, nos encontramos el martes. Si ustedes... no, yo voy a estar mañana. Mañana, aquí a las 20 horas, vamos a estar... ¿Viene Facherman? Si quiere. No sé, la verdad que no sabía que usted se cortaba No solo. quiere, no que nos quiere. dejaban a Si todos. Si se levanta los anteojos, yo sé que no quiere. No. Quiere. Bueno, mañana a las 8. A las 13 en Radio 10, si quieren mañana. Después tenemos todos los chicos. Todos los días en Radio 10. A las 3 de la tarde. Y a las 8 nos encontramos aquí de vuelta. Gracias por acompañarnos. Chao.